Bien, queridos estudiantes, como ya les había mencionado, esta es la clase que vamos a tocar el día de hoy. Proposición lógica. Como menciona el texto, es aquella expresión u oración coherente que puede calificarse o bien como verdadero o bien como falso. En este caso, tiene que ser sin ambigüedad. O es verdadero o es falso, únicamente. No puede haber duda. Además de esto, las proposiciones lógicas generalmente se denotan con letras minúsculas, tales como P, Q, R, S y otras letras que se podría asignar a ciertas proposiciones compuestas en este caso, o también pueden ser únicas. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá mencionamos a P, una proposición cualesquiera, donde menciona que ella es, pues, mediante la expresión 7 más 5, ¿no? Es igual a 8. Bueno, tú rápidamente te das cuenta de que esto es falso. Fíjate que ahí tú puedes decir falso o verdad. Q, todo hombre es mortal. Verdadero. Obviamente, ¿no? No hay un hombre inmortal. Si tú te das cuenta, solamente puedes decir verdad o falsedad. Otra proposición. 14 es un número primo. Bueno, tú sabes muy bien de que esto es falso, ya que 14 es un número par y es compuesto. Recordando un poco sobre teoría de números, un número primo es aquel que tiene dos divisores, ¿no? La unidad y el mismo. En este caso, 14 tiene a 1, a 2, tiene a 7 y al mismo 14. Si te das cuenta, eso es lo que sucede ahí. Las preguntas con mandatos, exclamaciones o que expresan deseos, ellas no son consideradas proposiciones lógicas, ya que no se pueden calificar como verdaderas ni como falsas. Veamos un ejemplo. A ver. Al mencionar, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Esto no es verdad ni es falsedad. Únicamente se está expresando una pregunta. O el buenos días, ¿no? El deseo de dar un, un buen augurio de repente a una persona. O haz tu tarea, ¿no? Que expresa mandato. No es verdad ni es falsedad. Negación de una proposición. Esto es importante. Veamos de la siguiente manera. Consiste en cambiar el valor de verdad que tiene una proposición. Si una proposición es verdadera, al negarla será falsa. O si es falsa, al negarla será verdadera. Entonces, de esa manera, las diferentes posibilidades las podemos esquematizar en una tabla, denominada tabla de verdad. Y ella pues es esta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros mencionamos a una proposición P, cuyo valor de verdad o puede ser verdadero o puede ser falso. Si en este caso es verdadero, si yo deseo negarlo, entonces tendría que ser falso. De la misma manera sucede con falso para ser verdadero, ¿no? Al ser negado. El ejemplo que nos muestra aquí, por ejemplo, esta proposición donde me dice 6 es un número par, y tú dices que es verdadero, ¿no? Y si nosotros vamos a negar a esa proposición, simplemente tendríamos que decir que 6 no es un número par. Estamos negando esa afirmación. Conectivos lógicos. Es importante conocer estos conectivos lógicos debido a que son muy importantes en la resolución de los problemas, ¿no? Estos elementos sirven para enlazar una proposición con otra, es decir, para formar un esquema molecular, denominada a veces proposición molecular, como les había mencionado. Entonces, ella es importante recordar, ya que esto va a ser compuesta de distintas maneras. El ejemplo que nos muestra es la siguiente, ¿no? Dice que Lima es la capital del Perú. Llamémosle a él una proposición P. Y Barcelona es la capital de España. Llamémosle una proposición Q.
¿Y quién es esta letra? Él es el conectivo lógico, que a continuación lo vamos a mencionar de quién se trata esta, ¿no? O qué forma tiene. 4 es un número impar. Llamémosle una proposición P. 15 es un número primo. Llamémosle una proposición Q. Sin importar si es verdadero o falso, recuerde que no lo estamos analizando aún. Y esta letrita es un conectivo lógico, pero ¿cómo se le denomina a él y a él? Entonces, a por ello. Los conectivos lógicos empleados son una que es la disyunción. Se simboliza con esta figura. Si tú te das cuenta, este simbolito, ¿ya? Este símbolo expresa la disyunción y se lee O. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien la forma, la posición y se lee O. Dos proposiciones se pueden enlazar por medio de la palabra o para formar una nueva proposición llamada disyunción de ambas. La disyunción de las proposiciones P o Q, en este caso él también es equivalente, se denota de esta manera, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera. Y su tabla de verdad es justamente ella. Es importante que tú recuerdes él. En la disyunción, si dos proposiciones tienen sus valores de verdad que son falsos, la conclusión es falso. De lo contrario, salen todas verdaderas. Solamente cuando es falso, falso, en la disyunción que es O, resultará falso. Por deducción lógica, los demás serán verdaderos. En conclusión, podemos mencionar P y Q es falsa únicamente cuando P y Q son ambas falsas. En los demás casos es verdadera, ¿no? A manera de resumen, que justamente esto vas a tener que copiarlo de esa manera, ¿no? Bueno, yo te sugiero, querido estudiante, que copies esta parte de subtítulo, la tabla de valor de verdad, bueno, y sin dejar de lado esta que está en el paréntesis, y la conclusión. Y los ejemplos es obviamente también, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, 4 es menor que 7, sin importar si es verdadero o falso. ¿No? Llamémosle una proposición P. O 4 es igual a 7. Llamémosle una proposición Q. Simbólicamente se diría entonces P o Q. Fíjate, P o Q. Ahí estamos. Siguiente conectivo lógico, la conjunción. Simbolizada de esta manera. Tú vas a tener que copiar esta parte del paréntesis solamente. Pero vale aclarar la conceptualización, ¿no? Dos proposiciones se pueden enlazar por medio de la palabra y para formar una nueva proposición llamada conjunción de ambos. ¿Esto qué quiere decir? Que las proposiciones P y Q en manera literal se denota simbólicamente como P y Q, la inversa de la O. ¿Estamos de acuerdo? La inversa solamente, ¿no? En la conjunción. Entonces ahí tenemos ese detalle. Muy bien. Y su tabla de valor de verdad es esta, ¿verdad? Fíjate bien en él. A manera de repaso, cuando era O, es decir, describía como una V, eran falsos o concluía falso si los eran falsos, ¿no? En este caso, en la I o la conjunción, conjuntiva también lo llaman, hay que recordar ello. Si son verdaderos, te era verdadero. De lo contrario, todo será falsa, ¿no? Es importante tomar en cuenta ello. La conclusión. P y Q es verdadera únicamente cuando P y Q son ambas verdaderas. Únicamente, ¿no? Es decir, tomando en cuenta él. Es importante que recuerdes ello. Vamos a poner un ejemplo
4 es menor que 7 y 4 es igual a 7. Llamémosle a él una proposición Q, ¿no? Simbólicamente P, y recuerda que este conectivo lógico literal en símbolo viene a ser ella, ¿no? Y una proposición Q. Entonces las palabras que podrían mencionarse en ciertos enunciados, tomemos en cuenta ello, como sin embargo, pero, además, también, incluso, no obstante, aunque, asimismo, tanto como, etcétera, etcétera. Ellos equivalen al conectivo lógico y. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso es, o sea, si en un problema te mencionan estas palabras, estos conectivos, simbólicamente hablando de estas palabras, entonces tú te darás cuenta de que estamos hablando de la conjunción, ¿no? Conectivo lógico de la conjunción. Tercero, condicional. Debes copiar esta parte, ¿no? ¿Listo? Se simboliza por, una flechita, ¿verdad? Y se lee sí, entonces. Muchas proposiciones, especialmente matemáticas, son de la forma sí, si P, entonces Q. Tales proposiciones se denominan condiciones y se les denota, ¿no? ¿De qué manera? De esta manera. Acá, ¿no? P, entonces Q. A la proposición P se le denomina antecedente y a Q se le denomina consecuente, ¿no? Antecedente y consecuente. Y su tablita viene a ser el, ¿no? Recuerda, importante, en la condicional, acá estamos en el, ¿no? A manera de repaso, en la conjunción, en y, o vamos a recordar el primero que hemos tocado, que viene a ser o, en este caso, si los dos son falsos, aquí era falso, ¿verdad? En la y, en la conjunción, si los dos son verdaderos, sería verdadero, ¿no? Fíjate en la condicional. Cuando la primera proposición, es decir, el antecedente, es verdadero y el consecuente es falso, resulta ser falso. Caso contrario, la conclusión es verdadera, sea cual fuera la posición, ¿no? Entonces, de esa manera se resume. Acá está, ¿no? P, entonces, Q es falsa únicamente cuando P es verdadera y Q es falsa. En los demás casos es verdadera. Por poner un ejemplo, dice si 4 es menor que 7, entonces 4 es igual a 7. Fíjate. 4 es menor que 7, entonces tú dirás P, ¿no? Entonces, flechita, 4 es igual a 7, llamémosle una proporción Q. Pero tú dirás, profesor, este es verdadero y él es falso. Entonces, aquí sucede, ¿qué cosa? Que es falso, ¿no? Las palabras por consiguiente, de modo que, por lo tanto, en consecuencia, luego, dado que, equivalen al conectivo lógico condicional. La bicondicional, simbolizada de esta manera. Esta es la que tienes que copiar. ¿Estamos de acuerdo? Pero vale resaltar la parte conceptual, ¿no? Es aquel conectivo lógico que al enlazar P con Q se denota P, sí y solo sí, Q, ¿no? Mira, P, sí y solo sí, Q. De esa manera se simboliza. En su tabla de valor de verdad, teniendo dos proposiciones, fíjate que aquí da de la siguiente manera, ¿no? En la bicondicional, si ambas son iguales, te da verdad. No olvides, si ambas son iguales, te da verdad. Si son diferentes, te da falso, en la bicondicional. Acá está, ¿no?
como ya lo mencionaba, me dice P si solo si Q es verdadera, únicamente cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad. Ejemplo, simbolizando P, entonces si solo si Q, ello se concluye pues la palabra cuando solo, cuando, entonces, solo entonces, etcétera, equivalen al conectivo lógico sí y solo sí. Estas son algunas palabras usuales que suelen mencionarse en un problema. Y es importante que tú lo recuerdas. Por último, la disyunción exclusiva. Ahí estamos. En la disyunción exclusiva vas a copiar ella, simbolizada por este triangulito, ¿no? Se lee o, una frase, o ello, ¿no? Podría decir, ¿no? O bien voy al cine, o bien me voy a jugar fútbol. ¿Está me acuerdo? O bien me voy al internet, o bien me voy al colegio. Tú podrías mencionar de esa manera. Y su tablita, acá está. En la tablita se puede notar. Fíjate que en el anterior, en la bicondicional, cuando ambas eran del mismo valor de verdad, resultaba verdadero, ¿no? Cierto. En la disyunción exclusiva, cuando son diferentes, resulta falso. En el triangulito, tú dices, no rápidamente. Ah, cuando son diferentes, resulta falso. En una disyunción exclusiva. Acá está, ¿ves? Tú tienes que decir P diferencia simétrica, ¿no? Es verdadera únicamente cuando P y Q tienen diferente valor de verdad. Ejemplo, o bien Marco juega o bien estudia, ¿no? Una de las dos cosas, no puede ser otra. Si hace P, entonces no hace Q, y eso sería verdad, ¿no? Si no hace P, entonces hace, en este caso, Q, resulta verdad. No puede hacer las mismas cosas a la vez, ¿no? No puede. Simbólicamente expresando sería P o bien, ¿no? Es una frase que se va a utilizar. Q. Ahí está. Proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas, su conectivo lógico se puede combinar cualquier número finito de proposiciones para obtener otras denominadas proposiciones compuestas. Ejemplos. Vamos a hacer uno, por ejemplo, ¿no? Compuesta aquí, ¿ven? Si tú te das cuenta, acá tenemos dos proposiciones enlazados con otra proposición por este conectivo lógico y. Recuerda que él es entonces negación o y esto es y. Hay que recordar ello, ¿no? Si tú quieres desarrollarlo en una tabla de desarrollo, que luego lo vamos a ver eso en un problema, ¿no? Otra proposición compuesta, ¿no? Fíjate que aquí tenemos tres proposiciones, P, Q y S. P, Q, S, ¿no? En la clase de la resolución de los problemas vamos a mencionar cómo conseguir el tabla de valor de verdad conociendo las proporciones, cuántas proporciones se tienen, ¿no? A manera de adelanto, es, ¿no? 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Si tú te das cuenta, acá son 3, ¿no? 2 al cubo sería 8. Entonces, para P sería 4 verdaderos, 4 falsos. Para Q sería 2, de 2 en 2, ¿no? Y para S sería de 1 en 1. Profesor, entonces aquí es 2 a la 4. Claro, P, Q, T, S, R, ¿no? 4, 2 a la 4. En este caso sería 16 valores de verdad, ¿no? Para el primero es la mitad de 16, que es 8. Para el siguiente es 4, para el siguiente es 2, para el siguiente es 1, ¿no? En los problemas los vamos a ver. Tautología, contradicción y contingencia. Tres casos importantes que debemos tomar en cuenta. Tautología. En tautología es cuando la columna principal te sale verdaderos todo. Simple.
Ejemplo, la proporción P, entonces, P o Q, es una tautología. Y lo vamos a demostrar en su recuadro. Acá tenemos un recuadro, ¿no? Fíjate que P ya lo tenemos. No hay nada que cambiar acá. Es decir, esto copiamos acá. Listo. Lo copiamos nada más. Está copiado. Igual, no ha pasado nada. Aquí va a haber un cambio. Si tú te das cuenta, esta proposición va a enlazar con este principal en esta compuesta. O sea, primero se resuelve todo lo que está dentro del paréntesis. Pero para ello conozcamos ella, ¿verdad? Es la disyunción. La disyunción. O también el conectivo lógico o. Veámoslo por acá. Ahí está. Si tú te das cuenta, ahí está, mira, él es él. ¿En qué situación se debe recordar para saber los demás? Cuando los dos son falsos, entonces resulta falso. Entonces copiemos él acá. Ahí está. Cuando los son falsos, resulta falso. La solución de él, con él, saldrá esta conclusión. Ahí está, ¿no? ¿Recuerdas que en la condicional era falso cuando la primera era verdadero y la segunda era falsa? Voy a buscar la segunda falsa. Acá hay una segunda falsa. Pero la primera, ¿qué es? La primera es falsa. Eso no sucede, ¿no? Tú debes recordar que únicamente era falso cuando la primera era verdadera y la segunda era falsa. En este caso no sucede, ¿no? Esto ya por deducción, como no son falsas estas de acá, todos son verdaderas, ¿no? Entonces toma en cuenta esa parte. Y hay que repasar la tablita anterior, ¿no? Entonces, la proporción compuesta resulta verdadera, ¿no? Ahí está. En la contradicción, cuando todas, ¿cómo son? Toda proporción cuyo valor es de verdad es siempre falso. Para cualquier combinación de los valores de verdad de su componente se le denota por falso, ¿no? Ahí estamos. Veamos el ejemplo. La proposición P y Q y negación Q. Es contradicción tal como se puede comprobar en su tabla de verdad. Aquí está, ¿ves? Veamos entonces. Fíjate acá, esto hay que negarlo a Q. Fíjate que Q es verdadero. Si lo negamos, es falso. Si es falso, al negarlo sería verdadero. Y si es verdadero, falso. Y si es falso, sería verdadero. Ya está. Solo él. Ah, pero profesor, esto lo recuerdo. Esto es la conjunción y. Ah, caramba. Entonces veámoslo por aquí, ese detalle. Ahí está, ¿no? Considero que en y serán verdaderos cuando ambas son verdaderos. O sea, mira, acá será verdadero entonces. ¿Y lo demás qué serán? Falso. Fíjate, ya está. O sea, la conclusión de ella con ella tendremos aquí a la columna principal, a la solución. Pero hace ratito vimos de que cuando es y, van a ser verdadero si los dos son verdaderos. Fíjate que aquí no son verdaderos los dos, ¿eh? Entonces todo será falsa. Mira. Ah, mira, entonces cuando la solución te sale falso, todo se habla de una contradicción. Profesor, ¿y qué es la implicación lógica? La implicación lógica, si tú te das cuenta, se denota por este simbolito de doble palito, como si fuera un entonces. Equivalencia lógica de esta manera, ¿no? Para hacer la diferencia en este caso. Problema 1. Dice, si P es verdadera, determinar el valor de verdad de P o Q. ¿Recuerdas de P o Q? En O era falso cuando los dos eran falsas, los demás eran verdaderos, ¿no? Veamos su solución. Sabemos que la decisión es verdadera
si una de las proposiciones es verdadera. Si una de las proposiciones es verdadera, entonces ya es verdadera. Sufi. Fíjate, ¿no? Mira, basta que una es verdadera. Aquí es verdadera, entonces verdadero. Aquí es verdadero, entonces verdadero. Aquí es verdadero, entonces verdadero. Bueno, será falso cuando son falsas en una disyunción, ¿no? En O. Entonces concluimos de esta manera, ¿no? Hay que tomar en cuenta este detallito. Dice, solo puede suceder estos dos casos para el problema. Claro, a ti te está hablando de que P es verdadera, te dice, ¿no? O sea, solo estos dos casos está para determinar. Solo dos casos. P es verdadero y verdadero. Determina el valor de verdad de P o Q. En ambos casos, ¿qué te sale? Verdadero. Entonces, con esto concluyes que esta solución debe ser verdadera, ¿no? Ahí está, mira, P o Q es verdadera. Sigamos, problema 2. Si P es verdadera, determina el valor de verdad de P, entonces Q. Ya, pues mira, si P es verdadera, ¿no? ¿Qué sucede acá? Determina el valor de verdad de ella, ¿no? Ah, tenemos que concluir con ella. Solución. Sabemos que la implicación es falsa en el único caso que el antecedente P sea verdadera, es decir, ella, y el consecuente Q sea falso. Eso será para falso. Pero veámoslo acá. Ahí está, ¿no? Cuando es verdadera y es falsa será falso. Pero a ti te está diciendo que P es verdadera. O sea, podría ser este caso también. O sea, acá podría ser estos dos casos. Fíjate, podrían ser estos dos casos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos determinar a Q? ¿Será verdadero o será falso? ¿Mm? ¿Qué dicen? Condición especial. Hay que recordar ello. ¿Qué se deduce entonces? Por lo tanto, el valor de verdad depende del valor de Q, como ya te dije, ya que P es verdadero. Estamos en estos dos casos, aquí. Entonces, ¿podría ser él o podría ser él? Entonces, esperamos el valor de verdad de P y Q, de Q en este caso, para saber si esta posición es verdadera o falso. Por tanto, no se conoce. Ahí estamos, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, eso sí, todo por hoy. Sus consultas, sus dudas, sus requerimientos, por favor, en los comentarios debajo, de manera muy ordenada y concisa, hacernos llegar esas dudas, ¿no? Muy bien. Hasta pronto, queridos estudiantes.